Sí, ahorita no. Señor Rector, ingeniero José Antonio Chang Escobedo, señoras y señores congresistas, ex primeros ministros, ministros de Estado, doctor Hugo Neira, que se encuentra aquí en la mesa, doctor Carlos Meléndez, licenciada Diana Seminario, docentes del cuerpo académico del Instituto, maestristas y doctorandos, y en especial un saludo a Carla, a Federico, a sus invitados, de estar con nosotros esta noche. Hoy, 17 de junio, a 2 meses de la partida de nuestro director, el doctor Alan García Pérez, hacia la eternidad, reiniciamos nuestros eventos académicos en el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Su gran experiencia política, fortaleza intelectual y nivel de estadista lo evocó siempre a favor de sus alumnos, hasta el último día, el martes 16 de abril, luego de una entrevista periodística en su oficina, bajó a este auditorio a continuar con sus clases en la maestría de Gobierno y Gestión Pública, en su cátedra de Gobierno y Estado. El destino quiso que fuese la última clase. Para el director, los debates, las conferencias, como el que hoy nos convoca, eran cruciales para que se entendiera la complejidad de nuestro país, a través del análisis plural y sin distingo de ideologías, con el que convocaba a los conferencistas. Demócrata carta cabal, siempre preocupado en analizar la realidad política, económica y social de nuestro país, siempre dispuesto a proponer soluciones y alternativas a los problemas nacionales, siempre pensando en el Perú, verlo retomar por la senda del crecimiento económico con justicia social. Con el paso del tiempo, sin duda alguna, contemplaremos cómo su figura se agiganta y quedará inmarcesible en la historia del Perú. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro rector, ingeniero José Antonio Chang Escobedo, que dirigirá las palabras de bienvenida a este evento académico. Distinguidos miembros de la mesa, congresistas, señores exministros, invitados amigos todos. El día de hoy estamos reunidos, como bien se ha dicho, para reiniciar las importantes actividades académicas que se iniciara en este Instituto de Gobierno, creado a instancias del presidente Alan García, allá por los años 2001. Y permítanme recordarles, y esta es una licencia que quiero tomarme el día de hoy, sobre el inicio de la actividad académica del presidente García en la Universidad San Martín de Porres. Él se inicia en el año 2001 dictando el curso de Realidad Nacional y el curso Ciclos Económicos y Sociales en el Perú del siglo XX. Sus primeras aulas tuvieron lugar en la ciudad universitaria de Santa Anita, con aproximadamente pensadas 50 alumnos, pero era tal el interés que despertaban sus clases que por las ventanas los alumnos de las diferentes especialidades se acercaban a escucharlo. Nos obligó a ampliar la capacidad del aula y se le otorgó un aula de 100 alumnos. Y en la siguiente tuvimos que volver a ampliarlo hasta llegar al volumen de 150 alumnos para que estuvieran cómodamente sentados los estudiantes. Evidentemente, el atractivo de las clases del presidente en su estilo de conferencia magistral realmente eran muy nutritivas, no solamente alumnos, sino el que habla también se permitió estar presente en esas cátedras. Es por eso que él inicia con gran nivel académico sus actividades de docente universitario en nuestra casa de estudios en ese año 2001. A fines del 2001, con gran visión de estadista, de ver las necesidades del país, propone a la Universidad San Martín de Porres ante su asamblea universitaria la creación del Instituto de Gobierno
de nuestra universidad. Y en esas condiciones inicia sus actividades el 1 de abril del año 2002 con 41 alumnos en la maestría de gobernabilidad y 24 en la maestría de relaciones internacionales. Como bien se ha dicho, si algo caracterizó la dirección del Instituto de Gobierno en la gestión del presidente García fue su pluralidad. Más allá del pensamiento político que representara a cada uno de los expositores o docentes, él refirió principalmente el nivel académico de los mismos. Y si me permito hacer referencia de esta pluralidad, pasaron por esta casa de estudios bajo su dirección Lourdes Flores Nanos, Alfredo Barnechea, Armando Villanueva del Campo, su eminencia Juan Luis Cipriani, Víctor García Toma, Javier Silva Ruete, Fabián Novak, Alejandro de Ustua, Carlos Amati León, Rolando Quesada, Enrique Bernales, Verónica Zavala, Fernando Zavala, Mirko Lauer, Nicolás Lynch, Diego García Sayán, Héctor Beja, Rafael Roncagliolo, Marta Chávez, Luz Salgado, Fiorella Molinelli, Mercedes Arauz, entre otros. Lo que habla de la amplitud del Instituto de Gobierno bajo la presidencia y dirección de nuestro querido maestro y docente Alan García Pérez. Tuve la suerte de compartir con él esta iniciativa de la creación del Instituto de Gobierno y su visión era que se debatiera acá, dentro de la universidad, dentro de la academia, los temas más profundos que aquejaban a una sociedad. En ese sentido, creo que él cumplió a cabalidad su anhelo de traer acá a la casa de estudio el debate, y por eso muy bien se recordaba, Iván, que él promovió una serie de debates entre los jóvenes, enseñándoles a debatir con diferentes tipos de posiciones sin llegar al insulto. Esto creo que es parte de la lección ejemplar que daba Alan García. Y permítame también mencionar algo que yo creo que dejó calado dentro de la relación que mantuvimos no solamente como docentes, sino como amigos. A lo largo de todo este tiempo, en el pensamiento de Alan García, no existió nunca el odio ni la venganza. Siempre estuvo en su mente el principio de justicia, más allá del color político. Y es por eso que creo que él dirigió con gran acierto este instituto, formó legiones de jóvenes, y permítanme señalar algunos de los logros del instituto bajo su dirección. El resultado de este esfuerzo de creación innovadora para el país de un instituto de gobierno ha permitido que hoy nuestro país pueda contar con más de 6.700 egresados de los programas de maestría y doctorado de la especialidad. También a través de un convenio que se hizo con la CAF en el año 2007, si mal no recuerdo, 2004, más de 7.000 líderes comunales formados a nivel nacional en cada distrito del Perú. Miles de funcionarios públicos formados dentro de lo que llamamos hoy la tercera misión de la universidad. La primera, formación de profesionales; la segunda, investigación. Pero esta tercera, que significa analizar la realidad nacional, proponer soluciones consensuadas, fortalecer la institucionalidad, que es uno de los temas que el día de hoy vamos a discutir con la participación de estos tres grandes expositores que nos acompañan. Yo solamente quiero rendirle homenaje al profesor Alan García, en su calidad de maestro de esta casa de estudios, rindiéndole, como él desearía, el mejor homenaje, continuando esta tarea importantísima de construir patria,
de construir institucionalidad, de construir país, de reducir la pobreza. Fíjense que uno de los últimos esfuerzos, pensando precisamente en los más pobres de parte del presidente García, del director del instituto, fue el trabajo que hizo sobre investigación de cómo solucionar el problema de la anemia. Comprometió a muchos de los estudiantes para que en sus programas de tesis plantearan alternativas de solución a este problema y llevó a cabo, en lo que nosotros llamamos una tesis de investigación aplicada, las soluciones a este problema, y logró, si mal no recuerdo, presentar un resultado importantísimo, que fue el modelo de reducción de la anemia que se realizó en 32 asentamientos humanos del RIMAC, y lo puso a disposición de este gobierno. Más allá del odio y la mezquindad que muchos pueden pensar debe existir dentro de la política, él dio el ejemplo precisamente de generosidad, trabajando para el país desde el Instituto de Gobierno. No me queda más que recordar a este gran profesor universitario que la Universidad San Martín y la Cátedra Peruana ha perdido, culto, inteligente, promotor de jóvenes, del análisis crítico, del pensamiento crítico, sin odio, sin venganza, sino en búsqueda de justicia. Queremos hoy día rendirle homenaje al profesor Alan García desde esta su casa de estudios, la Universidad San Martín de Porres. Damos la bienvenida a nuestros queridos expositores en el inicio de este tema tan importante que es hoy día el análisis de la crisis institucional política en el Perú. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Esta acá, ¿no? Sí, mejor. Saca esto, por favor. Bien, continuando con esta actividad académica, nos corresponde ahora tener desde diversas ópticas, del sociólogo, del maestro Hugo Neira, del politólogo Carlos Meléndez y Diana Seminario como columnista, periodista interesada en estos temas, realizar esta conferencia. Van a tener 15 minutos cada uno de ustedes y una última ronda de 3 minutos para poder realizarla. Sé que el protocolo indica que tiene que empezarse por los docentes, pero creo, teniendo a la dama presente, vamos a empezar por Diana. Por lo tanto, Diana, Diana, hace unos meses acá, en este mismo auditorio, don Enrique Bernales, que fue maestro de esta casa de estudios, indicaba de que el presidente tenía un problema de comprensión lectora, que justamente tenía dificultad en leer realmente la Constitución, tal cual está establecida, y que realmente en los capítulos que corresponde a la división de poderes parece que tenía mayor dificultad. Yo quisiera, por favor, que desarrolles el tema. Buenas noches a todos. Yo me quiero sumar al homenaje al presidente Alan García, un político importantísimo de los últimos 40 años del país, y a quien me tocó el honor de entrevistar como candidato, como presidente y como expresidente. Y en los últimos días me tocó, tuve la gran oportunidad, y que se lo agradezco, de compartir momentos muy agradables, donde se podía conversar con él de todo. Quiero destacar también, y aquí están Carla y Federico, esa virtud de demócrata que pocas veces se ve en un mandatario peruano. Quiero destacar en él también su papel de estadista, que tanto extrañamos ahora, cuando vemos un jefe de Estado que carece de esa virtud de estadista, ¿no?
Bueno, dicho esto, y con mi sincero homenaje, repito, al presidente García, y dejando en claro que extrañamos mucho la palabra del demócrata y del estadista. Bueno, ahora voy al punto que me ha planteado Iván, ¿no? Efectivamente, el doctor Bernales lo dijo, si no me equivoco, en un programa con de Beto Ortiz, ¿no? Dijo, el presidente Vizcarra agarra la Constitución por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, la voltea y no la entiende, ¿no? Y sí, no solamente no la entiende, yo creo que no tiene ni idea, pero bueno, yo ahora que veía el tema del análisis de la crisis institucional en el Perú, ¿no? En el Perú la crisis es una constante, ¿no? Entonces yo me quería ir un poco, hacer un poco de historia antes de ir a la crisis que estamos viviendo, y yo creo que todo empieza con un tractor en el año 90, ¿no? Para ser un poco contemporáneos en la crisis de los partidos políticos, ¿no? En el año 90 surge lo que sería ahora el outsider, ¿no? Que era Alberto Fujimori, en un tractor, un rector de la Universidad de La Molina, que inscribió su partido político en octubre del 89, ¿no? Apenas a pocos meses de las elecciones, ¿no? Yo lo que recuerdo es que Alberto Fujimori despreció profundamente los partidos políticos, los despreció profundamente y les dio la estocada final el 5 de abril de 1992, y sinceramente y con mucha pena puedo decir que no se han recuperado de ese golpe del año 92. En la Constitución del 93 se elimina la palabra partidos políticos para dar paso a organizaciones políticas, ¿no? Entonces surgen entonces una variedad de movimientos políticos regionales, la llave, el gallo, la casita, todo para postular a una alcaldía provincial, ¿no? A un gobierno regional luego con los años. Yo recuerdo, sí tengo ya algunos años, yo recuerdo que por los años 80, cuando volvió la democracia, para mí era una novedad que la gente vaya a votar. Pero desde el 80 hasta el 90, yo recuerdo que donde yo vivía, en Piura y en Chiclayo, respectivamente, las alcaldías, no digo que se rotaban, pero era muy común que un alcalde sea del PPC, del APRA o de Acción Popular. No había más, y creo que la primera fila que está presente, Javier, Jorge, Charo, Virginia, el general, se pueden acordar mejor que yo, ¿no? Yo creo que eso era común, pero bueno, vino este golpe, ¿no? Este golpe terrible, y yo siento que los partidos no se han recuperado, y Fujimori era experto en desacreditarlos, ¿no? En desacreditarlos constantemente, ¿no? Y ahora se hizo en el 2003 una ley, ¿no? Para corregir eso de los 90, se hizo una ley en el 2003 y estamos 16 años después queriendo corregir la ley del 2003, ¿no? Entonces, creo que estas crisis son cíclicas, y veo yo en el presidente Vizcarra este afán de desacreditar a los partidos políticos, porque él carece de uno, por supuesto, en desacreditar a todo aquel que se oponga a él, con un coro muy bien afinado de entre comillas, opinólogos o entre comillas periodísticas que bailan muy bien el ritmo de Vizcarra, pero ese es otro tema. Haciendo un poco esa digresión histórica, quiero ir al tema que nos convoca ahora mismo, ¿no? Que es el tema de la crisis que vivimos. Yo creo que la crisis es permanente y cotidiana, ¿no? Es una crisis permanente y cotidiana. Entonces, quiero decir lo que vemos permanentemente, ¿no? Y de lo que nos asombramos muchos que creemos en la democracia y los que creemos en un periodismo independiente, ¿no? ¿Cómo no va a haber una crisis judicial y profunda si cuando se hacen los interrogatorios en el Brasil con los fiscales que todos conocemos, tenemos información casi en vivo de las respuestas que dan los interrogados? Pero además esas respuestas se lanzan sin ningún contexto. Se lanza la noticia, se da el titular y después vamos a ver
si es cierto, si se acomoda realmente a lo que preguntaban o no, ¿no? Pruebas hay al canto, ¿no? Y hemos visto lamentables experiencias con este tipo, ¿no? Entonces yo creo que la crisis judicial es mucho más que los cuellos blancos que nos han vendido, que nos ha vendido una prensa y una ONG, porque yo no puedo creer que un fiscal pueda dar en tiempo real, por intereses políticos, información que sabe que puede ser rápidamente rebatible. Lamentablemente nadie le rebate, salvo los abogados de los interesados, ¿no? ¿Cómo no va a haber una crisis institucional cuando vemos a un periodismo que arrió la bandera de la independencia para militar en el activismo? Yo creo, y yo soy periodista, y lamento mucho la situación por la que estamos pasando, por la que está pasando la institución de la prensa en el país. Vive una crisis tremenda. Y no hablo de la crisis que se vivió en los 90 con los diarios Chicha, donde era claramente, era pues despreciable el trabajo que se hacía entonces. Ahora son los moralistas los que nos vienen a querer dar lecciones de moral desde un activismo político. Entonces yo considero que dentro de este repaso de crisis de instituciones, ya hablé de la crisis del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero hay una profunda crisis de la prensa, ¿no? Hay una profunda crisis de la prensa. A esto se suma que una ONG, que prefiero no mencionar, pero que creo que sabemos de quién estamos hablando, decide quién debe ir a la cárcel con anterioridad y quién no, ¿no? Entonces, a ello se suma, a esta crisis, se suma que hay una suerte de juego en pared, ¿no? O sea, yo creo que nada es casual y en política no hay que ser ingenuos, como dijo alguien, ¿no? ¿O es que acaso ya nos hemos olvidado que, por ejemplo, se hace primero una campaña informativa, ¿no? Una campaña informativa donde, por ejemplo, me viene a la mente muchos casos, pero me viene a la mente, por ejemplo, uno, que es el famoso chat La Botica, que hasta ahora lo siguen sacando, ¿no? Donde no habían, en verdad, temas pues delictivos, pero sirvió ¿para qué? Para que un fiscal, el fiscal José Domingo Pérez, pudiera sustentar su acusación de ¿qué? De obstrucción a la justicia. Pero primero se tuvo que hacer la campaña informativa. Lo mismo pasó con el recordado presidente Alan García, que primero hacían la campaña informativa sin nada para luego hacer con los fiscales el trabajo. Entonces, realmente esa es una crisis informativa, mediática y de poderes de fiscalía y de justicia, ¿no? Otra señal irrefutable de esta crisis en la que estamos sumidos es que no pasa nada, ¿no? Hay un fiscal, Pérez otra vez, que el día que el Congreso decide no acusar al fiscal Chávarri, este fiscal, muy suelto de huesos, dice, este Congreso hay que disolverlo, que no nos representa. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Y eso no solamente es culpa de quién, del fiscal, eso no solamente es culpa de algunos periodistas y de algunos medios, sino es culpa de todos y de todo el sistema. Y quienes nos atrevemos a disentir o a señalar esos problemas, ya sabemos que estamos condenados en las redes sociales a bastantes cosas, ¿no? Lo último que revela la crisis, una crisis que nadie informa, nadie se escandaliza, por ahí salen las redes sociales y tal, es esta conferencia que ha habido en Arequipa, ¿no? Periodistas, ONGs, fiscales, jueces, todos en la misma mesa conversando de los casos que a todos nos han escandalizado en los últimos meses, ¿no? ¿Vemos alguna solución a la vista? Yo creo que la única solución a la vista, tras el pedido de confianza y tal, es que
la única solución, creo yo, humildemente, tiene que venir de abajo hacia arriba, es decir, de la propia gente. Porque la prensa, el Congreso, con respeto a los congresistas que están aquí presentes, no han tenido una respuesta clara. Entonces yo creo que, como lo decía hoy en mi columna, por un lado, Vizcarra está al alza y la economía está a la baja. A Vizcarra le interesa más leer un sondeo de opinión que un informe del INEI o del BCR. Pero es entonces cuando la economía, cuando la gente empiece a ver que sus bolsillos no está igual que hace 2 meses o un año o menos, es que ya la historia no le va a sonreír y yo no sé qué va a pasar entonces, ¿no? Pero ese factor actualmente no lo miden las encuestas, el factor de la gente de a pie, no lo miden las encuestas ni los grandes líderes de opinión, salvo algunos que acaba de llegar, que sí aborda estos temas, ¿no? Entonces, sí es cierto que este envanecimiento actual de la coalición vizcarrista que llama aquí el amigo Fernando Rospigliosi, al cual que yo concuerdo totalmente, la coalición vizcarrista se va a topar con la gente, con la ciudadanía de a pie. Yo no le doy mucho más tiempo porque ya la gente se impacienta y las 5 reformas constitucionales no van a solucionar ni el desempleo, ni la recesión económica, ni la inseguridad ciudadana, ni nada de eso. Yo uso y he usado mucho el transporte público, ¿no? Y la gente realmente está en otra. A veces yo veo las colas y me provoca acercarme y preguntarles en el Metropolitano, estas colas que dan la vuelta en la estación Carnaval y Moreira, quisiera preguntarles si ellos saben de que la reforma en el Congreso que el presidente Vizcarra quiere que se haga sin modificar un ápice su esencia, si ellos saben que, por ejemplo, van a tener que ir a votar en unas elecciones primarias. Quiero saber si ellos saben si el Congreso mañana va a estar a cargo de levantar la inmunidad parlamentaria o es la Corte Suprema. Me pregunto si esa es la agenda del ciudadano de a pie que se levanta a las 6 de la mañana, sale de su casa con llovizna, tiene que caminar hasta el paradero, tiene que llegar en 2 horas a su trabajo, tiene que marcar tarjeta, tiene que salir, regresar a su casa a las 9 de la noche y la quincena no le va a alcanzar porque no hay una reactivación económica. Entonces, por un lado está la realidad del peruano de a pie, por un lado está la crisis de la prensa, del Poder Judicial y la crisis de algunos parlamentarios que les dan con palo y no veo yo ninguna reacción en ellos, ¿no? Han aprobado sin más la cuestión de confianza con 77 votos a favor, que ha sido una votación bastante holgada. Entonces, para concluir, que creo que ya me estoy pasando de los 15 minutos, es que esta crisis institucional que vivimos permanentemente somos nosotros mismos las que la alimentamos porque confundimos en su mayoría instituciones con personas, ¿no? Instituciones con personas. Yo soy una creyente, ferviente, de que en los partidos políticos que deben subsistir, que deben reflotarse y que deben seguir adelante, porque una carrera normal de un político es empezar de regidor, ser alcalde y ser parlamentario. Eso es lo normal que debería ser en los partidos políticos y en un país democrático. Pero eso actualmente no se está dando. Entonces yo creo que, para terminar ahora sí, es que el cambio va a tener que venir de abajo hacia arriba. Yo creo y percibo que hay un movimiento todavía desorganizado, todavía desarticulado, pero de gente que quiere un cambio y que no es antisistema, de la gente que quiere realmente un cambio en democracia, con partidos políticos sólidos, fuertes, con prensa independiente,
no militante y con políticos decentes, ¿no? Eso es un poco lo que… Muchas gracias, Diana. Y ahora siguiendo los 15 minutos, justo, muy bien, perfecto. Acá. Sí. Muy bien, respetando la hora. Bueno, y ahora sí, respetando el protocolo también, vamos a hacer uso de la palabra al doctor Hugo Neira. Referirlo a él, creo que es hasta un insulto. ¿Quién no conoce a nuestro maestro Hugo Neira? ¿Ah? Escritor, otro historiador, sociólogo, político. Realmente va a ser interesante escuchar su posición. Don Hugo, a ver, somos un país de ingresos medios, somos un país que ha reducido la pobreza, somos un país que de una u otra manera es más urbano que rural, es un país que ha avanzado en las cifras, pero realmente la sociedad ha cambiado, nuestros ciudadanos realmente han cambiado, nuestra élite ha cambiado. Quisiera sobre eso su respuesta, por favor. Buenas noches a todos y muchas gracias por haber venido. En realidad, me parece, señor director, que hay dos temas: el análisis de la crisis institucional política en el Perú y el homenaje a Alan García, por la fecha y por la nostalgia que tenemos por haberlo perdido. Tiene razón, señor rector, de haber mencionado en este momento tan importante con este público cómo fue el instituto en el nacimiento y cuando lo dirigió Alan García. Y lo continuamos algunos, yo en un momento, en un interín, cuando él ya se fue a la campaña. Porque en efecto, aquí, y yo les puedo contar mi experiencia muy breve, naturalmente con el tiempo que tenemos, de cómo llegué al instituto. Yo llegué al instituto después de Europa y después de enseñar en otras dos universidades, de la mano de Pocho Tantalián. Y puedo garantizarles a ustedes lo siguiente: habían 20 profesores en esta universidad, en este instituto, y habían 2 que eran apristas, Alan García y Pocho. Sin embargo, la señora Rosa María Palacios se permitió decir en la televisión que esta era la escuelita de Alan. La escuelita había recibido profesores que no tenían nada de apristas. Max Hernández está acá, Nicolás Lynch, que era de izquierda, y es de izquierda, de verdad de izquierda, porque hay otras izquierdas que no son izquierdas, porque hay que decirlo, ¿no? Hay unos que no han conocido un sindicato y son de izquierda. Bueno, y luego Zavala, que era un liberal, y ministro de… eso era pues el dogmático instituto donde se enseñaba solamente aprismo. No, era amplio, ancho, y fue el espacio intelectual de Alan entre su primer gobierno y su segundo gobierno. Entonces, esto es un elemento importante. Ahora bien, yo con la venia del rector y el director, me permitiré lo siguiente: tomar el tema del análisis de la crisis institucional política en el Perú, que ya usted lo ha muy bien abordado, y porque después viene Meléndez, que va a hacerlo mucho mejor que yo. De modo que yo quisiera más bien centrarme en un tema, el tema de Iván, el tema que Alan García me gustaría abordar, ya no es del profesor, es del pensador y el escritor. Me queda poco tiempo, así que voy a hablar con sentencias, no siempre me gusta eso, pero una vez, aunque si tuviera una hora, sería imposible hablar de García en ese tiempo. Es una figura enorme en la historia del Perú. Nadie ha sido 2 veces presidente. Luego él perteneció a una generación anterior a los cambios del mundo de la mundialización y pasó de una sociedad que entendía ahí a la torre
que entendía a los políticos y los partidos a este mundo de hoy, que es mucho más complejo. Él ha hecho esa transición. De manera que abordarlo va a llevar bastante tiempo, porque estén en el campo de las ideas, en el campo de los hechos históricos, en las modificaciones que se realizaron y a las que enfrentó, y su necesidad de pasar de una política A, fundada en el Estado fundamentalmente, en su primer gobierno, a una política que aceptaba la economía liberal para poder ir a la justicia social y arrancar, cosa que no necesariamente lo dicen los apristas porque lo saben, pero otros no lo niegan, como Carlos Parodi, con quien he tenido el gusto de encontrarme en Cajamarca, y lo reconoce. 8% en el gobierno del PIB, del gobierno de Alan García, y 6 millones de peruanos que salieron de la pobreza completa a esa situación de no pobres en los que están hoy día en la inseguridad. Eso no ha ocurrido antes y eso es un hecho importante. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer cuando una persona se nos va? Hay algo en que la muerte no puede vencer, es esto: la memoria, lo escrito, el libro. Por lo tanto, voy a hacer algo que le pido a mis alumnos: hago una reseña inmediata de una obra. Les pido disculpas, pues si voy a ser extremadamente corta. El primer libro que quiero comentar se llama Modernidad y Política en el siglo XXI. Yo lo considero, es el gran pasaje del pensamiento de Haya y de continuarlo, de las ideas del siglo XX a este título, Globalización con Justicia Social. En ese momento él ya se pone en este mundo en el que vivimos. Me gustan los aparatos más bien así, que no se tengo uno que mueve las manos. Y acá hay un cuadro que estableció excepcional, una matriz simplificada. A ti, Carlos, te tiene que interesar esto: la relación del cambio político en la estructura de un partido con movimientos de clases. Y una vez me permití hacerle una broma a Alan García. Habían llegado, se presentaba este libro en una platea de rectores de universidad. ¿Se acuerda usted, rector, cuando había esa institución? Y entonces yo dije, voy a intervenir, pero tengo una objeción. Entonces Alan le hacía así a usted, diciendo, ¿qué obsesión es esa? Pues no lo sabía, lo tuve en vilo hasta el final, y al final le dije, en este cuadro has llenado todo, pero que el tema política y educación lo has dejado en blanco en relación a los cambios sociales que han habido. Entonces, ¿qué vas a hacer con el partido? Y Ala, cuando tomó la palabra, me dijo, muchas gracias, estupenda pregunta, porque exactamente tenemos que modificar en relación al mundo, y salí bien parado del tema. Ese es un trabajo del giro del aprismo anterior al giro del aprismo moderno. Y mis amigos que están en primera fila me miran porque realmente la sociedad cambió, ¿no es cierto? Hay otras capas sociales, otras maneras de ver la política, el pragmatismo, etcétera. Entonces yo creo que ese es el gran momento. Yo diría, pensando en el tiempo, un concepto. Siempre hay que ir al concepto, les enseño a mis alumnos, busquen las ideas claves. Todo pensador tiene un par de cosas que decir y el resto es argumentación en torno a eso. Creo que es para este libro y este periodo, justicia social y globalización. Hay que entrar en la economía mundial. El segundo libro, ¿quién otro que él podía hacerlo? Pida la palabra por la libertad, la plenitud y el éxito. Y entonces es una pedagogía del orador para enseñar a hablar bien en público. Incluso enseña retórica y dice cómo ganar la adhesión de las gentes, el desarrollo del sistema de amistad, vencer el miedo, tener memoria, aprender los principios fundamentales. Y este es un libro pedagógico extraordinario.
Luego otro libro para sus camaradas, compañeros y para los ciudadanos. 90 años de aprismo, hay hermanos, muchísimo que hacer, de Vallejo. En efecto, él heredaba la cultura tradicional del Perú a partir del gran maestro que tuvo, que fue Aya de la Torre, que educó una generación para que hubiera una transferencia de Manuel González Prada, de Basadre, de mi maestro Raúl Porras, del propio Ribagüero a las nuevas generaciones. Eso no ha vuelto a ocurrir. Y entonces de pronto se interesa por ciertas cosas. A mí me hubiera gustado mucho que él llegara a saber que alguien ha escrito un libro a propósito del pensamiento chino y dedicado mucho al confucianismo. ¿Quién será esta persona? Una de las expresiones más altas de la filosofía occidental, me permito leerle, y que engloba, recoge y sintetiza la mayor parte del pensamiento occidental, incluso el pensamiento hegeliano, el pensamiento kantiano, y se refiere a Hegel mismo, y más adelante dice: el gran aporte de Schopenhauer y Heidegger debe ser un filósofo. Esa estructura evidente de la voluntad y la existencia como punto fundamental. Merleau-Ponty dice tal cosa, más abajo: la corriente filosófica existencialista se acerca a las estructuras proteóricas. Yo pensé que este libro debe haber escrito probablemente, acaba de morir, el filósofo Miro Quesada, ¿no? Es un libro dedicado de Alan García a Confucio. Entonces la filosofía no es quien ha estudiado filosofía. La filosofía es el que filosofa. Y cuando filosofa está pensando en términos no locales ni regionales, sino planetarios de los seres humanos. Los griegos inventaron la filosofía no porque pensaron en el griego, pensaron en el hombre, en el ser humano. Cuando Aristóteles y Sócrates hablaban del hombre. Y la Revolución Francesa no fue la revolución para los derechos del francés, sino los derechos del hombre. Y entonces esto es hacer filosofía. Lo sé porque tuve un profesor, Augusto Salazar Bondi, en San Marcos, y un año de filosofía, y nos preguntó todo el año qué es filosofía. Y no nos dijo nunca qué era filosofía. Pero cuando terminó el año, nos dijo: han aprendido a filosofar. Entonces, concepto importante: ¿por qué razón? Hablemos de Alan. ¿Por qué razón? ¿Qué vio? Lo esencial. La gran potencia de este siglo XXI ya es China. Está alcanzando en Producto Interno Bruto hacia los Estados Unidos. Entonces, su visión, en un sentido pragmático de economía, es que eso hay que tomarlo en cuenta, porque China está invirtiendo en el África. Hay Odebrecht chinos que no coimean y hacen obras muy bien construidas, porque van a países que los reciben y tampoco cobran. Entonces, eso es importante. Y segundo lugar, fundamental, olvídense ustedes que los chinos son marxistas. El Partido Comunista, que controla todo, se dice a sí mismo que es comunista, pero claro que le queda su legitimidad. ¿Qué son? Son confucianos, es decir, pertenecen a una moral religiosa en la que importa mucho el comportamiento, en los desarrollos estas cosas son decisivas. Miren qué importante es esto, porque lo que él quería hacernos entender es que había una racionalidad, una lógica en la economía, y eso lo tenía, y unos principios morales, y eso lo tenían los confucianos. Él había leído a Weber, y Weber establece una cosa que es decisiva, da la vuelta a la tesis de Marx. Para Marx lo fundamental era la economía, seguimos pensando eso, lo es, pero las instituciones políticas eran una dependencia de la infraestructura de la sociedad. Weber voltea la cosa. Weber señala
que lo que había aparecido, el origen del capitalismo, lo digo para regresar a Alan, el origen del capitalismo era que en unas aldeas alemanas en el siglo XVI, que eran protestantes del lado calvinista, el más exigente, el más riguroso, comenzaron a tener unos comportamientos muy sencillos y entendibles. Ellos juntaron la plegaria religiosa, los calvinistas, con el trabajo diario. El protestante no necesitaba ir a la iglesia a rezar a Dios. En el trabajo del día era la obra buena, bien hecha, y ese era un homenaje a Dios. Y Dios premiaba con la virtud. Esa virtud le daba un resultado de éxito, tenía una clientela. No había, por supuesto, en esas aldeas una taberna ni un prostíbulo. Y entonces el capitalismo viene a ser, según Weber, el resultado de un tipo de moral, de un tipo de ética, que en alemán se decía Befur. Entonces, ¿qué sabemos? Lo que sabemos hoy día que influye mucho en la economía el tipo del comportamiento. No nos metemos en problemas de religión, ¿eh? El tema es el siguiente: las religiones tienen una racionalidad, eso produce un comportamiento, y el comportamiento no es el mismo en cada sociedad. Cada sociedad puede tener un capitalismo, pero no tener el mismo rendimiento. Miren la ferocidad de mis colegas sociológicos, los sociólogos, que dicen lo siguiente: la media de un judío o de un confucionista o de un protestante produce 3 veces más que un católico, 8 veces más que un ortodoxo, 14 veces más que un musulmán y 30 veces más que un budista. Entonces, según la religión hay los comportamientos, y según los comportamientos hay el éxito económico. Alan entonces había visto este mundo del tiempo, de nuestros tiempos. En cuanto al otro asunto, análisis de la crisis institucional política en el Perú, dejaré hablar en mí el historiador. Ha habido varias crisis enormes en la historia del Perú, y cada vez que ha habido una crisis, de acuerdo pues al concepto de crisis, que es una encrucijada, es porque se ha presentado una modificación en la sociedad. Es decir, una de las primeras modificaciones fue cuando Leguía llega al poder en 1919, ha llegado a las elecciones, porque da un golpe de Estado y hace una nueva constitución. Habían aparecido clases nuevas sociales, los gremios, esos que se apoyaba el aprismo naciente, Mariátegui, había que darles un espacio. Ese espacio fue 1933. ¿Por qué se vuelve a dar una crisis después de Velasco? Hay una constitución. Y entonces en esta crisis de hoy, que repite fenómenos, hay que incluir esa masa enorme de gentes a las cuales usted muy bien ha señalado, que están despolitizados, que tienen distancia de los partidos políticos, a incluirlos, porque tenemos a la vez dos posibilidades, como ocurre en la política y en la historia. O nos va muy mal, ya en una democracia lo que hay que poner un nombre nuevo, pues no hay golpe de Estado. Yo la llamaría democratura. Vamos a hacer una democratura, o sea, a un sistema que acude a las urnas, pero tiene comportamientos autoritarios. O no, o viene un ensanchamiento de la sociedad civil, una percepción distinta de nuevas clases sociales. Depende muchísimo de lo que hagamos más adelante. Eso me parece es algo amenazante, porque puede ocurrir la tentación autoritaria, y esto pasa en muchos países, y lo peor de todo, en los Estados Unidos y Europa están preocupados porque el crecimiento económico es más grande en todos los países autoritarios, y eso puede contagiarse en América Latina, está a 2 pasos de eso. Entonces, el tema es que esto apenas ha rozado a Alan García. Entonces yo quisiera que esta noche la recuerden como el momento en que comenzamos a leerlo, a estudiar sus ideas, y se crea un camino
en el cual él es un fundador de una lectura distinta de la sociedad y del mundo en el cual estamos viviendo, que está lleno de cosas imprevisibles. Entonces, ir a García, a los pensadores se les mata la muerte, pero los mata el olvido. Para tenerlo vivo hay que estudiarlo. El pensamiento García. Si hay un señor que se ha permitido decir el pensamiento Gonzalo, ¿por qué no nos permitimos el pensamiento Alan García? Gracias. Muchas gracias, Hugo. Bien, le toca el turno a Carlos Meléndez. Carlos Meléndez, a partir de este mes, es investigador y docente de nuestra casa de estudios. Realmente es un excelente profesional de la nueva generación de sociólogos y politólogos, básicamente. Creemos que va a ser invalorable y bienvenido al Instituto de Economía y Gestión Pública. Carlos, tanto Diana como Hugo han bosquejado lo que significa nuestra crisis actual, pero ¿realmente tenemos en nuestro ADN como ciudadanos la esencia de la república? ¿O cuánto realmente somos una república de fachada? ¿O cuánto realmente nosotros queremos democracia o autocracia? Buenas noches. Muchas gracias al rector, al director del instituto por la invitación para estar con ustedes esta noche. Comenzar quizás con una anécdota. La primera vez que, bueno, era el año 2013 más o menos, 2012, 2013, estaba haciendo mi tesis doctoral, que es cómo funcionan las democracias cuando no hay partidos, y le pedí a Carla que me ayudase a conseguir una entrevista con Alan García. Era la primera vez que hablaba con él, y recuerdo que lo que me dijo en aquel momento era, yo veo con mucha simpatía a esta nueva generación de cientistas políticos, de politólogos de la escuela americana, me decía él, porque tenemos algo en común, me dijo. ¿Qué puede tener, ¿no, Alan García en común con esta nueva jornada de politólogos? Y me dijo, porque ustedes como yo estamos pensando todos los días en el electorado peruano, ¿no? Todos los días Alan García se preguntaba cómo piensa, cómo actúa, qué está en las mentes y en los corazones de los electores peruanos. Y efectivamente, eso es un político profesional. Y es en eso en que se parecen los políticos profesionales a aquellos que hacemos ciencia política, que pues nuestra profesión, nuestra chamba, es estar todos los días leyendo encuestas, mirando estadísticas, mirando datos, tratando de ver precisamente qué pasa en las mentes y en los corazones, y yo agregaría en los hígados y en las entrañas de los peruanos, ¿no? El uso de la laptop es cualquier parecido con Salvador Solar, es efectivamente pura coincidencia, no tengo ninguna pretensión de emularlo, sino que había preparado un PowerPoint que lastimosamente no puedo compartirlos en este momento. Pero para responder a la pregunta que el director mencionaba acerca de cuántos somos una fachada o cuántos somos una república con instituciones, hace unos días escribí una columna en la cual precisamente utilizaba la metáfora de la universidad, aquella universidad que no ha sido licenciada, como ustedes saben, que tenía las bases muy bien construidas, ¿no? Hasta tenía una cancha de fútbol sintético atrás, ¿no? Pocos se dieron cuenta de eso, pero que tenían varios pisos de fachada, de utilería, ¿no? Y lo que yo decía es que esa es una gran metáfora, no del sistema educativo, no de la universidad, sino es una gran metáfora del país. ¿Ok? Hace 30 años se sentaron las bases de ese edificio, del edificio que hoy tenemos como país. O sea, las reformas de ajuste se hicieron hace 30 años. El próximo año se cumplen 29 años, el próximo año se cumplen 30 años. Se construyeron esas bases sólidas de lo que hoy vemos con cierto sentido de paradoja, cómo es posible que a pesar de todas las crisis políticas no se tambalee ese edificio, porque precisamente las bases estaban bien puestas. Esas fueron las reformas de ajuste. En los 2000 se trata de hacer el segundo piso. Acuérdense que un candidato presidencial dijo, señor Fujimori, vaya a descansar, que yo voy a construir el segundo piso del fujimorismo, ¿no? Lo dijo con una voz engolada, como ustedes recordarán. Pero el segundo piso se construyó efectivamente en la década del 2000, pero no necesariamente con ese gobierno, sino, por ejemplo, con los tratados de libre comercio.
Yo creo que las reformas que ayudaron a subir el segundo piso, a sedimentar el segundo piso, fueron los tratados de libre comercio que efectivamente impulsó el gobierno de Alan García y algunas políticas sociales muy bien hechas. Pero después de la economía viene la política, y lo que no hemos podido construir después de ese edificio son las instituciones políticas. Lo hemos intentado, o lo han intentado, para no ser inclusivos en este caso, la descentralización política, la ley de partidos políticos. Ha habido intentos de construir esas instituciones políticas, pero han sido efectivamente meras fachadas. Han sido frontis de utilería. Y yo creo que lamentablemente la reforma política que se está discutiendo en la actualidad va camino a eso. Va camino, lastimosamente, a convertirse en parte de esas reformas de fachada, porque en el país lo que tenemos es un diagnóstico errado de nuestra sociedad. Hay que partir de la base de, se ha creído mucho, ahora todo el mundo utiliza y emplea con bastante libertad y bastante exceso el término republicano, como si fuéramos una ciudadanía conformada por, valga la redundancia, ciudadanos con deberes y derechos republicanos, ¿no? Y más bien lo que están haciendo es republican solamente esas ideas cuando no tratan de ver la realidad, que somos una sociedad de informales, ¿no? Entonces, se está partiendo de una premisa de que el ciudadano peruano es un ciudadano hiperinformado, ¿no? Que participa en organizaciones sociales, que participa en partidos políticos, que van a ir a concurrir a elecciones abiertas, a elecciones internas de los partidos políticos, y con lo que tenemos en realidad es un ciudadano desafecto, es un ciudadano informalizado desde la economía y hacia la política. ¿Ok? Anotando lo que dice el maestro Hugo Neira, hablando de Weber, algo así más o menos en el Perú se ha formado una suerte de moral antiestatal. La informalidad ha calado tantos espacios de la vida social, política y económica del país que se ha generado una suerte de etos de la informalidad. De personas que están de espaldas al Estado y que no les interesa el Estado. Y ahí está nuestra contradicción cuando tenemos, ¿por qué tenemos una economía que tanto crece, ¿no? Una economía con crecimiento acelerado, que crean y que constituyen clases medias anchas, ¿ok? Pero son clases medias anchas que una vez que llegan a ese estatus de clase media le dan la espalda al Estado. ¿Por qué? Porque son clases medias precisamente que, a diferencia de una clase media en otros países que exigen más Estado y más democracia, las clases medias normalmente exigen mayores demandas sociales, educación, salud, de eso se conforman las clases medias, ¿no? Eso es Barrington Moore, más burguesía, más democracia. En el Perú esta clase media informalizada, nuevamente, anotando un término de Hugo Neira, es básicamente una suerte de lumpenburguesía. No es ni siquiera una burguesía convencional, sino es una burguesía que está de espaldas al Estado, que no le interesa el Estado y que una vez que tiene plata, lo único que busca es su propio… no hay bien común, no hay bien público, sino bienes particulares. Entonces partimos de una premisa. Tenemos un ciudadano, entre comillas, ciudadano antiestatal. 1. 2. Los partidos políticos. Un partido político normalmente cumple dos funciones, la función de acción colectiva y la función de elección social. Es decir, organiza a la gente y a los políticos, esa es una función de acción colectiva, y elección social es que irradia hacia la ciudadanía atajos cognitivos, marcas, ¿no? Es un partido de izquierda, es un partido de derecha, es un partido socialdemócrata, es un partido conservador, esa es su función de elección social. En el Perú los partidos no cumplen su función de acción colectiva, con mucha dificultad lo hacen, entonces, pero sí cumplen esta función de generar marcas partidarias. Y entonces y lo cumplen más o menos bien, la gente, aunque analizando las encuestas de opinión, las personas, los ciudadanos comunes y silvestres, sí logran distinguir cuáles son estas ideas fuerza que articulan a los diferentes partidos políticos. Los partidos políticos son ideas también. Los partidos políticos no son solamente organizaciones, no son solamente comités provinciales, no son solamente elecciones abiertas, elecciones internas para la gente. Por eso es mi crítica a los que hacen una reforma política, porque están pensando en esa función de los partidos políticos, cuando, seamos realistas, en una sociedad como la peruana, la gente va a relacionarse con los partidos a través de las ideas que los partidos produzcan.
Es algo así como, yo decía medio en broma, no, lo decía en serio, en Twitter se están haciendo reformas para que la gente vaya a leer a las bibliotecas, cuando lo que hay que hacer es cultivar el hábito de la lectura. La gente no necesariamente lee ya en bibliotecas, la gente lee desde su iPad, desde su computadora, desde su celular, ¿no? Pero acá lo que están haciendo con la reforma política y con las elecciones internas es llevar a la gente a las bibliotecas, que son los partidos, para que lean en las bibliotecas, como si no se podría leer en otras partes. Porque la política cambió, estamos en el siglo XXI y la política ahora es más ideas que organización. Porque, número 3, los vínculos políticos son una mezcla de ideas-fuerza, no llegan a ser ideologías, no llegan a ser doctrinas, eso fue el siglo XX, pero sí son ideas-fuerza sobre cómo cuidar a la familia, ideas-fuerza sobre los valores, ideas-fuerza sobre qué hacer con la agricultura, ideas-fuerza sobre la descentralización, y mezcladas esas ideas-fuerzas con personalismos. La política es también personalismo y el personalismo per se no es necesariamente negativo para el general vínculos políticos, porque la gente tiene que confiar, los ciudadanos tienen que confiar en los políticos, tienen que confiar también en las personalidades. La política hoy en día es mitad ideas fuerza y mitad el prestigio y mitad la confianza de los políticos de manera individual. La política es mitad personalismo, mitad ideas fuerza. Por eso, cuando se dice hay que eliminar las listas preferencial, por ejemplo, para la elección del Parlamento, estás matando algo de que se basa la política cuando no hay partidos, que es la confianza en mi representante. ¿Cuánta gente está votando por un número porque está votando por una persona que le gusta, que confía, le gusta cómo habla, le gusta de dónde viene? Ese es un tipo de vínculo personalista que no necesariamente es peyorativo ni negativo para la política peruana. La política peruana es una mezcla de ideas con una mezcla de confianza en personas. 4, todos los analistas hemos tratado de entender durante décadas a la política como solamente identidades partidarias positivas, ¿no? ¿Cuánta gente simpatiza por partidos políticos? Y hemos dejado de lado el estudio de los antis. Las identidades negativas, las identidades partidarias negativas, también es un tipo de vínculo. Y precisamente porque no está organizada, porque no está articulada, es que termina siendo nociva para la gobernabilidad, nociva para la estabilidad del país. ¿Dónde están las reformas para las identidades políticas negativas? ¿Cómo lo hacemos funcional? Es un tipo de vínculo político, no es que la gente esté solamente a espaldas al Estado. Hay un grupo de gente que en realidad sí le interesa la política, pero le interesa la política desde sus entrañas, desde el hígado. Y hay que tratar de pensar reformas políticas justamente considerando no solo las identidades partidarias positivas, sino también las negativas. Pero entonces, esas ideas fuerza no están en el debate. Esas ideas fuerza, esas ideas que les acabo de mencionar no están en la discusión sobre reforma política, porque precisamente lo que se interesa, lo que tiene el interés, yo no sé desde cuándo en el gobierno despertó esta vocación de la reformología y todos trataron de llevar adelante reformas de ingeniería constitucional con un interés inusitado en el país. Y en realidad lo que están haciendo es utilizando el tema de la reforma, le están llenando de contenido a algo que a la gente no le importa. Como ustedes saben, solamente el 30% de personas en este país sabe de qué van las reformas políticas. Pero el 78% de personas lo que están diciendo es que si el Congreso no pasa esas reformas tal como están, tienen que cerrar el Congreso. Se ha convertido, se le ha dado el contenido, el significado de la reforma al reflejo autoritario. La gente no conoce qué es la reforma política, solo el 30% tiene más o menos una idea de lo que es, y se ha aprovechado ese desconocimiento para darle el contenido de que reforma política es cerrar el Congreso o tener la posibilidad de cerrar el Congreso. ¿Por qué? Porque la opinión pública sirve como único capital político, el única base, el único sustento para hacer política ante un gobierno que no tiene partido, que no tiene bancada, que no tiene tecnocracia. Por lo tanto, lo único que puede utilizar como apoyo político es la opinión pública.
Y la opinión pública, ojo, no solamente sirve como el recurso, como la base para el Ejecutivo, sino también es la base para los operadores de justicia. ¿Okay? Aquí los poderes del Estado funcionan, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, solamente porque utilizan la opinión pública en base a sus intereses. Y solamente les quiero mostrar algunas cifras al respecto. Y no me estoy basando aquí en encuestas de las encuestadoras del país, que utilizan cada mes, sacan nuevas cifras, sino en estudios de LAPOP, que son estudios más de corte académico, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es el país en América Latina que tiene el mayor porcentaje de personas que apoyan los golpes presidenciales? Apoya los golpes presidenciales. Perú. 37.8% de peruanos apoya la eventualidad de un golpe presidencial. Estamos por encima de Haití. De Haití, Paraguay, Bolivia, donde está el 28%. ¿Ok? Y ese porcentaje ha ido subiendo desde el 2010, que estábamos en 26.5, 2014 27.4, y hemos saltado en 3 años del 10 puntos, del 27.4 al 37%. Apoyo a un golpe presidencial. ¿Y cuál sería la justificación principal para ese golpe? Nuevamente, Perú en el ranking cuando se trata de delincuencia. Perú primero en el ranking. Apoyarían un golpe militar bajo un contexto de delincuencia, en el Perú 55%. ¿No? Apoyarían un golpe militar bajo un contexto de alta corrupción, Perú 50.8% de encuestados. Para que tengan en cuenta justamente estos reflejos autoritarios. Y claramente, así como somos el país que tiene mayor apoyo a esta posibilidad de un golpe de Estado, de una caída presidencial, somos el país que menos confía en los partidos políticos. El país, la cola, el último de la fila, 7.5% Perú. Y obviamente ese porcentaje ha ido cayendo. En el 2006 era 16.4, en el 2010 era 13.7, 2012 13.3 y hoy día es el 7.5%. Es decir, estamos utilizando la opinión pública, estamos utilizando estos reflejos que se han cultivado en el país a lo largo de los años, a lo largo de golpes, a lo largo de interrupciones democráticas, lo estamos utilizando como único capital político para intereses particulares. Para terminar con esta parte de la intervención, yo lo que quiero manifestarles es que estamos ante un falso reformismo. Un falso reformismo porque en realidad no puede haber una reforma política sensata si, uno, se prohíbe la reelección parlamentaria. Porque estás cortando toda posibilidad de formación de una carrera política. O sea, tú no vas a querer tener una chamba solamente por 5 años, sino dónde voy a aprender, dónde voy a desarrollarme. Y la política es un trabajo, la política es una chamba. Entonces, alguien que cierra esa posibilidad, ¿ok? Porque le interesa golpear al Congreso, en realidad no es un reformista, pues, porque está cerrando la posibilidad de la única y verdadera reforma. No puede haber una reforma política sensata en base a un punto de apoyo tan perjudicial para la profesionalización de la política. Segundo, lo que les decía, no puede haber, es un falso reformismo porque este vacío semántico de lo que era el 30% solo de personas enteradas en el país, se le da un significado de que reforma significa pechar a un poder del Estado. Y finalmente, en este apuro es bastante insultante, la verdad, este apuro por tratar de aprobar la reforma política al caballazo, es muy insultante porque no hay reforma política y no hay política sin deliberación. No hay política sin debate, no hay política sin consulta, no hay una reforma política centralista. La reforma política tiene que ser consultada en el interior del país. Y luego dicen, no, pero hemos consultado con las organizaciones de sociedad civil, con partidos políticos. Pero si los partidos no están enraizados, si la sociedad civil no existe, esa consulta ha sido finta nada más. Entonces, no puede haber una reforma política sin que no sea de amplia consulta y que se incluyan a todos los sectores. Es decir, que estén gente de izquierda, derecha, liberales, conservadores, limeños, provincianos, jóvenes, viejos, todos tenemos que participar, porque efectivamente yo sí coincido en que es una oportunidad política. Estamos ante una oportunidad política de construir esos pisos, el tercer, cuarto piso, que son los pisos de las instituciones políticas, pero hay que hacerlo de manera sensata y no hay que hacerlo de manera sesgada, solamente a punta de la conveniencia de intereses particulares. Muchas gracias.
Uno de los objetivos del Instituto de Gobierno y que siempre repetía nuestro director Alan García Pérez era buscar que aquellos que tienen voluntad política en la evidencia científica mejoren sus propuestas de políticas públicas. Y también a los tecnócratas se formen en entender la complejidad que es la política para poder hacer mejor su gestión. Esos dos mundos que se encuentran de una u otra manera, solo vamos a dar pasos hacia adelante si investigamos. Y en el Instituto de Gobierno, con la presencia no solamente del maestro Hugo Neira, sino de Carlos Meléndez, también, señor rector, haremos investigación aplicada en política, en ciencia política y también lo que refiere a mejorar los elementos para la gestión pública. Esta segunda ronda les pido, por favor, 3 minutos en lo posible, pero un poco en el análisis, más en las propuestas. Diana, por favor. ¿Funciona bien? Sí, yo primero, ya que el profesor Hugo Neira dividió su exposición en dos momentos, el recuerdo del presidente García y el tema de la crisis. Yo me quiero sumar al recuerdo cuando él habló del pensamiento García, y yo guardo algunas frases de Alan García que las recuerdo siempre porque las tengo en las entrevistas que me ha dado. Hay una que yo le tengo especial aprecio, que él repetía siempre: no tengo memoria para el agravio, ¿no? E ignoraba aquellos enemigos viscerales que se han hecho un nombre simplemente por perseguir a Alan García en los últimos 30 años, ¿no? Luego hay otra frase que también la recuerdo mucho cuando se habla de, pues, este político es un cadáver, y él siempre decía: en política no hay cadáveres, y lo digo yo que he sido testigo de mi entierro, ¿no? En relación a los 90, ¿no? Y cuando vuelve, ¿no? Y por último, y esta anécdota la guardo con especial cariño, porque fue la última entrevista que le hice en Palacio de Gobierno al término de su mandato en el 2011. Fue una entrevista realmente entrañable, no la hice sola, fue con Juan Segarra, mi colega Juan Segarra, y tengo las fotos, ¿no? Nos estamos riendo todo el rato y era distendida porque estaba acabando el gobierno. Entonces empezamos en el off the record, que ya yo lo he revelado porque no tiene nada porque cuando ocurrió la tragedia del 17 de abril, me vino en la memoria esa frase y la escribí en mi Facebook y en mis redes sociales, ¿no? Hablábamos del futuro, qué va a ser, ¿no? Y él nos dijo una frase que varios años después vino esa mañana del 17 de abril a mi memoria inmediatamente. Dijo: vendrá una segunda persecución y luego la muerte. Por supuesto era un off the record, pero dado los acontecimientos del 17 de abril, yo me sentí en la obligación de revelar esa frase, ¿no? Y ese recuerdo, ya que hemos estado recordándolo con tanto cariño y aprecio, quería compartir con ustedes. Luego paso al tema coincido plenamente con Carlos en el tema de la ciudadanía y en el tema que dijo el profesor de los ciudadanos despolitizados, pero yo a eso le quiero añadir algo más que puede servir como una propuesta, no sé, pero la planteo, ¿no? El peruano, las peruanas, estamos muy desafectados de la política, ¿no? Porque nos han vendido la idea, pues, de que es corrupción, cuando la política efectivamente es servicio, es debate, ¿no? Entonces, la política nos tiene que interesar sí o sí, porque nos puede cambiar la vida. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué nos puede cambiar la vida? Porque yo no me importa por quién voto. Oye, ¿cómo que no te importa por quién voto? Mañana estatizan la universidad en la que está tu hijo, porque no se interesó la política. Como dijo Carlos, el modo como enfocan el cuidado de la familia, el cuidado de los ancianos, el cuidado de las personas, el modo de hacer la economía de un estatismo o de una economía libre. Entonces yo creo que la política tiene que importarnos porque, como digo, sin duda afecta la vida de las personas. Y el ciudadano, como decía Carlos, es un ciudadano antiestado, sí, porque el joven de ahora ha vivido los últimos 30 años, no tiene idea de lo que es un estatismo
que los que hemos nacido a finales de los 60 sí hemos conocido y nadie quiere regresar a esos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, depende, dicen para acá, es muy importante un poco quitar esa especie de espíritu maligno que le han dado a la política, ¿no? Ese que nos han vendido en los últimos años. Digo, nos han vendido porque es un grupo de gente que tiene o cree tener el monopolio de la opinión. Entonces, si no estamos de acuerdo con determinada corriente de opinión, estamos ya en el otro lado para morir en la hoguera, ¿no? Entonces, yo sí creo que le doy plenamente la razón a que el ciudadano desafectado, antipolítico y antiestado, ¿no? Pero eso es muy peligroso porque al final no llega a entender las personas que realmente la política nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Sí, por favor. Hugo Neira. Sí, te digo depende porque a veces repito esto. ¿Escucha? Sí. Repito esto. Me acuerdo mis años de niño, de juveniles, y después en San Marcos. Ese Perú de esa época era muy pobre, mucho más pobre que nosotros, de los más pobres de hoy día, pero era muy culto. La gente es que iban al local del partido aprista a escuchar ahí a la torre, y yo iba, y los compañeros me trataban bien porque yo era un feroz joven de la juventud comunista, ¿no es cierto? Antes que Max Hernández llegara a ganar en el Centro Federado de San Marcos, y fue el giro hacia la izquierda a partir de él. Entonces, en ese momento, los jóvenes eran en mayoritaria apristas, y me decían, ¿vienes a escuchar al maestro? Y decía, sí, y escuchaba, no pasaba nada, porque éramos, generalmente los marxistas de esa época, jóvenes, teníamos una gran admiración por el APRA, y no éramos antiapristas, simplemente pensábamos, y en algún momento le dije ahí a la torre eso, que me hacía el favor de llamarme a París y conversar, que yo siempre pensé que nunca iban a dejarlo gobernar de hacer las reformas, y ocurrió así, ¿no es cierto? Una intuición, y pensamos en la revolución. Pero hoy día nos pasa al revés. Hoy día la gente ha crecido económicamente, pero culturalmente nos hemos venido al fondo. De eso si me pongo a hablar de educación, nos quedamos hasta las 5 de la mañana, porque mi indignación es absoluta. Yo estudié en un colegio nacional, estatal, de la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal. Mi padre no tenía suficiente dinero para mandarme a un colegio privado, y eran estupendos, por dos razones. Había profesores que sabían dictar un curso, ¿no? No eran pues efectivamente de SUTEPA, entonces no lloraban porque Sendero Luminoso no ganó la revolución. Y por otra parte, porque había todo tipo de gente, blancos, pobres, chinos, negros, de todo. Y ahí aprendimos qué era el Perú y la sociedad peruana. Y entonces eso desapareció. Y hoy día el Banco Mundial dice que el 76% de los jóvenes que terminan secundaria en colegios nacionales no entienden nada y son por lo tanto inempleables. No me atrevo a decir la página, pero así. Y sin embargo, el 80% de los padres de familia, Carlos, está contento con la educación que tienen sus hijos. ¿Ha habido alguna vez un mitin en las calles por una mejor educación? ¿Alguna vez alguien protestó porque se habían reducido las clases solamente en la mañana? Hace un rato, no quiero pasarme tiempo, en Cajamarca me hicieron una pregunta. Estuve en Cajamarca, me invitaron a una universidad. Me preguntaron, ¿por qué se hundió la Unión Soviética?
Y yo le dije, ¿por qué no se hundió los países capitalistas e industriales de Europa? Así de simple. Porque Rusia es una potencia industrial, ¿ah? No neguemos eso, con poderosos ejércitos. ¿Por qué no se hundieron los países capitalistas? Porque tenían una cosa que se llama pluralismo político y democracia. Y había críticas políticas, había huelgas, y esos movimientos de clase social cambiaron la vida, obligaron a las burguesías a dar más dinero y la democracia era eficaz. No les han dicho eso en los colegios. Entonces me preguntó muy inteligente, me dijo, ¿y qué somos hoy día? ¿Somos un país subdesarrollado? Y le dije, bueno, perdón, vamos a retroceder hasta el año 50 del siglo pasado. ¿Qué era el subdesarrollo? Un concepto que apareció cuando apareció el tercer mundo, o sea, los países africanos del Asia que se descolonizaron, ¿no es cierto? Pero eso no nos conviene a nosotros, ya llevamos un siglo y medio de libertad. Subdesarrollado. 3 conceptos para su desarrollo en ese momento. Primero, país que tuviera mayoría de analfabetos, subdesarrollado. País que viviera más bien en la fuerza de trabajo, el PA, estuviera en el campo. Siempre el campo es muy pobretón y lejos de las ciudades, subdesarrollado. Y tercer elemento fundamental de eso, hambrunas. Bueno, muy bien. Hoy día no hay analfabetos. Pero en cambio, no hay pues. Pero en cambio tenemos iletrados que no abren nunca un libro ni un periódico. Y no hemos pasado de la sartén al fuego. Segundo, no hay hambruna. Al contrario, la mejor cosa que sabemos hacer y amar es pues la gastronomía. Pero somos un país de gorditos. Y la primera enfermedad es la diabetes, la más una enfermedad de ricos. Y la última cosa, ¿no?, es que a pesar de todo eso, se me escapa una. A ver, en este caso es la poca preocupación por el conocimiento y el saber, el desdén por el saber. Por eso a mí me parece que en el caso dramático de Alan García, cómo el Perú no pudo evaluar esa persona en otro país más civilizado que el nuestro, perdón por decirlo así. Existen instituciones como en México que se llama Consejo de Presidentes y son los que han sido ya presidentes, los guardan para preguntarles cosas. En otro país él no tenía que inmularse de esa manera. Entonces, ¿qué cosas somos nosotros en este momento? No somos subdesarrollados, pero somos un país desarrollado, un país con potencia económica, de bienestar social, de distribución. No lo somos. ¿Qué falló? Ya sabemos, no falló la economía. Francamente ha crecido el Producto Interno Bruto y el incremento en el bolsillo también, ¿eh? De $250 en 1997 a 6.000 del día de hoy. Bueno, ¿falló la política? No falló la política. Mala que buena, ahí está. No ha habido un golpe de Estado durante 20 años. Malísima en unos campos, pero ahí está. ¿Qué falló? Abandonamos el conocimiento, abandonamos la ciencia, no nos interesa. La informalidad giró a hacer dinero. El dinero es una de las formas de potencia. La otra forma de potencia es el saber. Y por eso es lamentable lo que ha pasado con Alan García, e imperdonable. ¿Por qué? Porque es un caso, y en este caso no el primero, de político intelectual e intelectual político. Eso fue Aya, eso ha sido él. Y son raros los personajes en el mundo que tengan esas dos facultades, la del pensamiento del intelectual libre, por delante de las opiniones de su pueblo y su tiempo, y la capacidad de ser estadista, ¿no? Y incluso él mismo contradecirse en su segundo gobierno de hacer otro esquema de crecimiento. Es importantísimo
porque los partidos políticos, como Carlos lo ha dicho, tienen una jerarquía, tienen un sistema. Toda esa reforma impediría que hubiera una élite que dirigiera. Eso es grave. No hay partido político, sino hay un conjunto de personas que se reúnen y buscan entonces lo que llamamos sencillamente militantes o simpatizantes. Yo soy un profesor de ciencias políticas tradicional. Me leí el libro de Duverger, y Duverger decía pues que había un núcleo dirigente. Por ejemplo, podemos formar un núcleo dirigente el día de hoy, ¿ya? Formamos un grupo y queremos que haya, por ejemplo, cámaras de parlamentarios en cada región, regionalismo parlamentario, no estaría mal, ¿no? Entonces seríamos 8 o 9 y después crecemos, buscamos gentes, esa es la política, ¿no? Incorporar gente. Al romper la jerarquía de lo que puede ser el núcleo fundamental, como fue el núcleo de Aya La Torre, con quienes llegó, con gente de un enorme talento, cualquiera de ellos podría haber sido presidente. O Lenin tomó el poder solito, no tenía un equipo también, es así la política. Entonces rompen para que cualquiera esté ahí. Entonces es como decir a la iglesia, sí, usted puede tener esta iglesia la que quiera, pero nada de curas, ¿ah? Nada de ceremonias, nada de reuniones. Entonces, ¿para qué es una iglesia? Están tomándonos el pelo. Entonces, a mí me parece que se está preparando un sistema en el cual haya partiditos chiquitos, un poder ejecutivo muy grande, un magno presidencialismo, y fíjense ustedes qué tarde llegamos a ciertos debates. Carlos Beléndez probablemente lo sabe, de repente usted por su profesión, pero Iván, media América Latina están discutiendo este tema, los politólogos. ¿Qué es mejor, el parlamentarismo o el presidencialismo? Y están diciendo que el exceso de presidencialismo es el que lleva a las situaciones terribles de América Latina. Ahí está Venezuela, ahí está la Argentina, ahí está Brasil, el exceso. Eso no pasa en el presidencialismo norteamericano, porque las cámaras, la opinión pública y la ley lo retiene. Entonces, estamos en una situación muy particular. Concentrar poder. Yo no diría que ya vi esa película, porque tendría que tener 120 años, ¿no? Casi estoy cerca. Pero, en fin, Leguía hizo eso. Llegó por acá, que era la izquierda, el Partido Civil, tomó el poder y después los persiguió a los del Partido Civil. No sabemos nunca qué pasa con un autócrata, porque el poder envenena. Así que hay que volver al viejito de Montesquieu, ese señor francés que tenía unas pelucas acá y se le ocurrió esta cosa genial. El poder es necesario, pero hay que tener otro poder que lo limite. Y tiene que haber un equilibrio. No lo entienden nuestros paisanos porque no les han explicado. Tiene que haber un equilibrio de potencias entre uno y otro. No hay otra salida. Ahí es 2 por 2 es 4, o nos vamos al diablo. El turno de Carlos. Gracias. Gracias, sí, para terminar con algo de propuestas, o lo que puede ser propuestas en unos 3 minutos. Cuando se habla de la reforma política, se pone como objetivo, como intención ulterior, en teoría, 2 cosas, ¿no? Se dicen que estos cambios que se están proponiendo le van a hacer bien a la economía del país, ¿no? Y que apuntan hacia el bicentenario. Es como que hay un apuro por el bicentenario, porque sí, con esto vamos a llegar al bicentenario con un país con instituciones políticas fuertes. Yo hasta ahora, de verdad, sinceramente, no entiendo en las propuestas de reforma política dónde está el vínculo de la economía con la política. O sea, ¿dónde está? ¿Cuál tipo de reforma en realidad está haciendo el engranaje entre la dinámica de la economía con la dinámica de la política? Más bien, lo que ha servido este enfrentamiento de poderes es para afectar la economía del país. Está teniendo el efecto contrario. Más bien, yo sí creo que hay formas. Yo he escrito mucho tiempo, paro escribiendo sobre temas de reforma política, y lo que alguna vez yo propuse que era lo que hacía falta, así como hace 29 años tuvimos un shock económico.
Lo que necesitamos es un shock institucional, ¿no? Un shock de instituciones políticas. ¿Okay? ¿Por qué? Y para ello hay que comprender bien este país. Aquí estamos viviendo un escenario de post-colapso del sistema de partidos políticos. Colapsaron a inicios de los 90. Y es más, mal que bien trató de erigirse un nuevo sistema, algo así como un elenco estable en los 2000, y con esta ola de la bajada de Odebrecht han vuelto a colapsar. Este escenario de post-colapso partidario es un escenario inédito en América Latina. Por lo tanto, no hay fórmulas, por lo tanto, no hay recetas. Acá los comparativistas fracasamos porque no existe un escenario. Italia se parece un poco, Venezuela, pero miren cómo cayó en la dictadura que es ahora. Entonces es como que no existe, por lo tanto, la receta que voy a traer de otro país. Por lo tanto, hay que ser un poco más creativos. Hay que aplicar la creatividad para plantear ese shock institucional. Y para plantear ese shock institucional, sí hay formas de vincular la economía con la política. Una, por ejemplo, ¿por qué no convertimos los ejes de desarrollo económico del país, los clústeres económicos, en unidades de representación parlamentaria, en distritos electorales? ¿No? O sea, a ver, en el país hay 25 departamentos, pero como ustedes saben, hay dinámicas al interior de los departamentos o hay dinámicas económicas que van más allá de los límites de los departamentos. No sé, pues una cosa es Ancash en el Callejón de Huaylas y otra cosa es Ancash en la Panamericana Norte. ¿No? Son dos dinámicas distintas, pero ¿qué? Eligen 5 o 6 parlamentarios de toda la región y no eligen parlamentarios que corresponden a esos clústeres económicos. Si queremos acercar realmente la política a la gente, tenemos que identificar cuáles son esos clústeres económicos, dónde está el eje de la vida económica, social y cultural del país, y darle representación política, representación parlamentaria a esos ejes. Varias consultorías que han hecho, consultoras como Macroconsult, inclusive en la PCM se han hecho estos estudios. En el Perú hay 48 ejes, 48 clústeres de desarrollo económico. Hay que darles representación parlamentaria a esos ejes de desarrollo económico. Esa es una forma de vincular la economía con la política, no con elecciones abiertas, me parece, ¿no? Del mismo modo, hay que pensar justamente, no es posible, para hacer política se necesita dinero, ¿ok? No hay otra forma de hacerlo. Y el financiamiento público es muy polémico para la gente, obviamente, por esta desafección y esta desconfianza que hay con los partidos políticos. Pero lo que se pueden crear es fórmulas nuevamente creativas. Alguna vez escribí partidos por impuestos. Un sistema en el cual algunas empresas, algunos grupos privados decidan que sus tributos, que sus impuestos no vayan directamente al erario público, sino vayan a invertir en think tanks políticos asociados a partidos políticos. Miren el ejemplo de Chile. En Chile hay más de 2 o 3 think tanks asociados a cada partido político. Y ese financiamiento proviene precisamente del sector privado. ¿Por qué? Porque lo que no se tiene que hacer es invertir el dinero, ¿okay?, en organización, en comités, en movilización. Lo que hay que invertir el dinero privado en la política y en los partidos es en la creación de ideas fuerza, en la creación de think tanks, en la creación de institutos que produzcan. Y ojo que el producto de un think tank no tiene que ser un libro o un paper que nadie lo va a leer. El producto de un think tank tiene que ser un proyecto de ley. Lo que necesitamos son think tanks políticos asociados a los partidos políticos financiados por el sector privado que promuevan de manera transparente la elaboración de proyectos de ley que sirvan y que sean de insumo, y de paso que desburocratizamos un poco el Congreso. También llevaría a una reforma de Congreso en ese sentido. No necesitamos partidos fuertes a la vieja usanza. Necesitamos partidos livianos para estos tiempos, partidos light, partidos que produzcan ideas, no partidos basados en comités provinciales. Entonces, un shock institucional tiene que ser eso, tiene que ser un conjunto de reformas que busquen esta interacción entre clústeres económicos con representación política, que busquen partidos que produzcan ideas a través de think tanks y partidos que estén financiados transparentemente por impuestos del sector privado. Estas son algunas 3 ideas, pero en realidad se puede discutir muchísimo más. ¿Sí?
ideas. Los partidos no solamente es movilización, los partidos no solamente comités, los partidos son debate de ideas y no debates de estereotipos, por lo tanto que no son ningún tipo de debate, ¿no? Ni de intercambio. Creo que un shock institucional sería lo que realmente podría ayudar a construir esos tercer, cuarto piso de esta república que se llama Perú. Muchas gracias. Bien, hemos apreciado, hemos escuchado las opiniones de nuestros conferencistas. Realmente no estamos viendo cambios en la historia del mundo. Estamos en una nueva era en la cual la tecnología va a cambiar los modos de producción y las organizaciones sociales. De una u otra manera, mejorar la competitividad nos va a llevar al desarrollo económico y social, pero si nosotros no apostamos por mejorar la institucionalidad, no vamos a ir a ningún lado. Ocupamos el puesto 116 de 140 países en materia de institucionalidad. Estamos realmente en una grave crisis. Y las opiniones que se han vertido aquí respecto a fortalecer la institucionalidad pasan también por fortalecer los partidos políticos. Muchas gracias por su asistencia. Un gran aplauso para nuestra conferencista. Señor rector, pase por favor. Una foto con nuestro rector. Sí. Gracias, señor. Sí, claro. Federico. ¿Para qué no? ¿Qué es? Las fotos son para que yo dejé alguna. Señor. Carla. Por favor. También eres heredera. Carla. Ahí está, muy bien, muy bien. Por favor. ¿Cuántos amigos están acá? Debíamos haberlos quedado hasta la mañana. Voy a tomarles examen. Muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima.